En esta clase vamos a aprender cómo utilizar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Me refiero con las medidas de tendencia central a la media, a la mediana y la móvil. Entonces comencemos. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, vamos a imaginar que hemos ido al parque, el parque está genial, y la pregunta que vamos a hacerles a las personas que encontramos en el parque es la edad que esta persona tiene, ¿sí? Entonces vamos al parque a preguntar las edades de quienes pasean a sus mascotas. Ahí está, ya vieron, ahí hay una persona que está paseando a su mascota tranquilamente, ¿verdad? En el parque. Entonces las edades que nos están respondiendo las personas que encontramos por ahí en el parque, uno dice, bueno, yo tengo 12 años, la otra dice 18, 19, 14, 15, 16, 12, 16, 15. A ver, voy a usar el cursor para que vayamos acorde. 16, otro 15, otro dice, no, yo tengo 14 años, 14, 13, 14, 15, 14, 17, uno un poquito más joven, 22, 16, 16 y 13. Esas son las edades de las personas que encuentras en el parque y que están paseando a sus mascotas así tranquilamente. Entonces, vamos ahora sí con las preguntas. Empecemos. ¿Cuál es la edad media de las personas que pasean a sus mascotas? Es lo primero que queremos hallar. ¿Cuál es la edad media? ¿Ok? Entonces, para poder hallar la media, vamos a utilizar esta fórmula. X promedio, que esto significa media, es igual a la sumatoria de f de y por x de y sobre n. Cada uno de estos tiene un significado. Esta X es el punto medio de clase. F de I es frecuencia de la clase. F de I por X de I va a ser el producto del punto medio y la frecuencia. Y sumatoria de F de I por X de I, la sumatoria de F de X. Y N va a ser el total de frecuencias. ¿Pero qué significa cada uno de estos? Ya, genial, ahí está la fórmula, pero como que cuesta a veces trabajo entenderla, ¿no? Entonces, para eso vamos a graficar en primer lugar la tabla de frecuencias para datos agrupados. Esta tabla ha surgido de las edades que nos respondieron al principio. Ya en anteriores clases hemos visto cómo hacer esto de aquí, ¿verdad? La marca de clase era el promedio entre esos dos valores del intervalo, por eso es 13. 12 más 14 entre 12 es 13 y así sucesivamente. El 15 igual es el promedio entre el 14 y el 16. El 17 el promedio entre 16 y 18 y 19 el promedio entre 18 y 20. Aquí entre 20 y 22, 21. Sí, esto ya lo hemos visto en anteriores clases. Y la frecuencia absoluta es cuántas personas están entre la edad de 12 y 14 años que pasean en el parque a sus mascotas. Luego, también tenemos que hay 8 personas de entre 14 y 16 años, sin incluir el 16, que son las que pasean a su mascota. Luego, 5 personas que están entre la edad de 16 y 18 que pasean a su mascota. Luego, entre 18 y 20 hay 2, y entre 20 y 22 solamente una personita. ¿Recuerdan? Había un adolescente por ahí. Por si acaso aquí es cerrado, sino que bueno, no, el algoritmo no ha agarrado, aquí debería ser intervalo cerrado. Y después de sumar la frecuencia absoluta me he dado cuenta que al final terminé preguntando a 20 personas. Pero bueno, esto ya lo hemos visto en clases pasadas. Lo importante ahorita es saber cómo calculo la media. La media, entonces, para poder calcular la media vamos a agregar una pequeña columnita más por aquí, que va a ser la multiplicación de la marca de clase, que es 3 en este caso, por la frecuencia absoluta, que es 4 en este primer caso. 13 por 4 sería 52. 15 por 8 sería 120. 17 por 5, 85. 19 por 2, 38. Y 21 por 1, 21. En total, si sumamos todos, te va a dar 316.
¿sí? 316. Ya está. ¿Y para qué sirve ese 316 que hemos encontrado? ¿Qué significa este? Bueno, este 316 es toda la parte que está arriba. Sí, mira, porque en la parte de arriba te decía que sumaras, es lo que hemos hecho al final, la sumatoria de los que sean f de i, o sea, de la frecuencia absoluta, por los x de y, es decir, por la marca de clase. Entonces, ese 316 representa toda esta parte de arriba, ¿sí? Y bueno, n es la cantidad de personas que hemos preguntado. En este caso sería 20, ¿sí? Por eso nos quedaría que la media sería estos 316 entre 20, que son las cantidades de personas totales que hemos encuestado. Entonces, finalmente hacemos una simple división, 316 entre 20, y nos quedaría 15.8. ¿Sí? Quiere decir que las personas que pasean así a su mascota en el parque aproximadamente tienen 15.8 años. Vamos ahora a continuar con la mediana. ¿Cuál es la mediana de las personas que pasean a sus mascotas? Veamos, ¿cómo calculamos la mediana? Para calcular la mediana, también vamos a apoyarnos de una fórmula. Esta que está aquí. X mediana es igual a LI por N entre 2 menos F de I menos 1 sobre F de I por la apertura. Wow, qué larga, ¿verdad? A ver, aquí están lo que significa cada uno de estos. Ahí está. LI es el límite inferior del intervalo de la mediana. N va a ser el tamaño de la muestra. F de I menos 1, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana. Ay, Dios mío, qué mareo. F de I, frecuencia absoluta simple del intervalo de la mediana. Y A, la amplitud del intervalo de la mediana, ¿sí? Se resta al límite superior con el límite inferior del intervalo de la mediana. ¿Sí? Es claro, muy bien, está correcto eso. Pero bueno, tal vez esta parte maree la fórmula, así que vamos a verlo en el cuadrito más fácil. Para poder resolver en el cuadrito, ya tenemos aquí la primera parte, pero aquí también vamos a agregar la frecuencia absoluta. Para el cálculo de la mediana, necesitamos ahora también la frecuencia absoluta acumulada. Lo primero que vamos a hacer para poder sacar los datos, que ya los tenemos aquí, es ver en cuál de los intervalos está la mediana. ¿Cómo así? ¿Recuerdas que te dije que teníamos 20 datos? La idea es aquí saber hasta qué intervalo contamos 10 datos. ¿Sí? O sea, la mitad. Tengo que hallar, mejor dicho, la mitad de la tabla. Para eso hemos justamente puesto la frecuencia absoluta acumulada ahí al costadito, porque esta nos va a ayudar a identificar cuál de ellos es. Voy a poner un pluma aquí. Y miren, por ejemplo, en la frecuencia absoluta acumulada vamos a poder observar ello. ¿Ok? Miren, por ejemplo, en el primer intervalo que va de 12 a 14, hasta ahí máximo cuentan 4, ¿verdad? Como máximo se están contando 4, ¿no? Yo estoy buscando hasta donde contaron 10. Entre 14 y 16, hasta completando el conteo de todos ellos, se contó 12. Ya me pasé. Pero quiere decir que entre 14 y 16 logré contar el número 10, ¿sí? Porque era 4 hasta acá, y luego 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiere decir que en este intervalo, en 14 y 16, he logrado contar la mitad, ¿sí? Entre 14 y 16. Así que nos vamos a olvidar de los demás intervalos y solamente nos vamos a centrar en en el intervalo que va de 14 a 16. De los demás te olvidas, ya no existen. Solamente céntrate aquí, en este intervalo de 14 a 16. Entonces, de este intervalo 14 a 16 vamos a hallar los datos. Aquí ya los tengo listos, pero te los voy a explicar. N entre 2, esto, bueno, tú sabes que N vale 20 porque le preguntamos a 20 personas.
Por lo tanto, 20 entre 2 me daría 10. ¿Sí? Ese n entre 2 lo vamos a reemplazar aquí. ¿Sí? En la parte de arriba. Este n entre 2, este 10 se va a reemplazar aquí. LI. LI vale 14. ¿Por qué 14? ¿De dónde salió? Bueno, LI significa que es el límite inferior del intervalo que habíamos seleccionado. El límite inferior es el primer número que conforma el intervalo. Límite inferior. Por lo tanto, acá hay un 14 y límite inferior sería 14. FDI. FDI, bueno, LDI recuerda que lo vas a reemplazar aquí, al principio. ¿Sí? LDI lo vas a reemplazar aquí al principio. FDI, ahora sí. FDI. FDI es 8. ¿De dónde salió ese 8? FDI significa la frecuencia absoluta del intervalo que hemos encontrado, ¿sí? Entonces, mira, aquí está el 8. La frecuencia absoluta del único intervalo que debemos prestarle atención. Ahí está. Aquí está el 8. Y ese FDI se va a reemplazar en la parte inferior de la fórmula. Aquí también está. FDI menos 1. Atento que la F ahora es mayúscula. Debido a que la F es mayúscula, aquí tengan cuidado con esto, la F es mayúscula, vamos a ver en este intervalo, pero en la frecuencia acumulada. La F mayúscula significa la frecuencia acumulada, entonces ¿por qué no es 12? Si es en la frecuencia acumulada. Lo que pasa es que dice FDI, pero menos 1. Quiere decir que cuando coloco menos 1, voy a ir hacia la anterior. Es decir, el número 4. Y por lo tanto, FDI menos 1 sería 4. Y bueno, esto lo vamos a reemplazar en la parte superior también de la fórmula. Finalmente, A, que es la apertura, es 2. ¿De dónde hemos sacado este 2? Lo habíamos leído ya antes. Se resta el límite superior. Se le resta al límite superior el límite inferior del intervalo de la mediana. ¿De dónde salió este 2, profesor? Bueno, ese 2 está saliendo de restar este 16 menos este 14. ¿Sí? La amplitud es básicamente cuánto mide este intervalo. 16 menos 14, 2. Entonces ese 2 es el que va aquí. ¿Listo? Espero que lo haya entendido. Continuamos. Esta A también se va a reemplazar aquí al final, ¿verdad? La A se va a reemplazar al final. Si reemplazando y resolviendo, nos quedaría que la mediana es 15.5 años. Los invito a que lo comprueben. Bueno, ahora sí, continuamos con la moda. La pregunta es, ¿cuál es la moda de la edad de las personas que pasean a sus mascotas? Vamos a ver entonces. En primer lugar, vamos a ver la fórmula. Es esta que ves aquí y esos son sus significados. MDO significa la moda. MDO significa la moda. LI significa límite inferior del intervalo modal, que va a funcionar algo parecido a la mediana que habíamos hecho anteriormente. Esta variación de 1 se calcula FDI menos 1. Y la variación de 2, FDI menos FDI más 1. La frecuencia, FDI significa la frecuencia modal o la frecuencia absoluta. Y estas también son las frecuencias absolutas anterior a FDI y FDI más 1, frecuencia absoluta posterior a FDI. Tranquilos, no se mareen, ahorita vamos a explicar qué significa cada cosa. Para eso vamos a llamar a nuestra amiga la tableta. Y aunque parezca sorprendente para la moda, solamente necesitamos esta parte, no necesitamos nada más. Vamos a ver entonces que simplemente utilizando los intervalos, la marca de clase y la frecuencia absoluta, vamos a poder calcular la moda. ¿Listo? Aquí tenemos ya los datos calculados, pero vamos a explicar de dónde salió cada uno de estos. LI, ¿ya? LI. Antes de poder hallar este 14, ¿sí? Lo que debemos hacer, bueno, creo que voy a retroceder mejor. Ahí está. Muy bien, aunque parezca sorprendente, solamente vamos a utilizar esta tablita con intervalos, marca de clase y frecuencia absoluta para calcular la moda. Vamos en primer lugar a buscar el intervalo modal, ¿sí?
en qué intervalo está la moda. Para eso, si es que recuerdas cómo hallabas la moda para datos sencillos, la moda era el lugar de la frecuencia absoluta que tenía más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es 4, 8, 5, 2 o 1. ¿Cuál de estos tiene más? ¿Cuál es el intervalo que está de moda? Bueno, es el que tiene más. Por lo tanto, sería 8, ¿verdad? Sería 8 aquí y por lo tanto este intervalo, que es de 14 a 16, es el intervalo principal que nos va a guiar para poder hallar los otros valores. De los demás intervalos te olvidas, solamente nos quedamos con el intervalo de 14 hasta 16. Marca de clase 15 y frecuencia absoluta 8. Ahora sí, vamos a ver cómo hallamos cada uno de estos valores. Ahí está. LDI vale 14. ¿Por qué? Porque LDI viene a ser el límite inferior. Quiere decir el primer valor del intervalo. Aquí está. Recuerda que debes fijarte aquí. Olvídate de lo demás. Fíjate en esta línea. El LI es 14 y este 14 se va a reemplazar aquí en la fórmula, en la primera parte de la fórmula para poder hallar la moda. Vamos con la variación de 1, la variación 1. La variación 1, aquí lo estamos calculando directamente, dice 8 menos 4 igual a 4, pero ¿de dónde salieron estos números? ¿De dónde salió este 8? ¿De dónde salió este 4? Este 8 viene a ser la frecuencia absoluta del intervalo que hemos encontrado. Es decir, aquí está, miren. Este 8. A este 8 le estamos restando el anterior, que sería el 4. Aquí está, miren. Variación de 1 se obtiene del FDI menos FDI menos 1. Por eso hemos restado 8 menos 4 y eso nos da 4. 8 menos 4 y eso nos da 4. Siguiente. ¿De dónde obtenemos variación? Por cierto, variación de 1 la vamos a reemplazar aquí también en la fórmula, en la parte superior e inclusive en la parte inferior. Así que es muy importante poder calcularlo. Vamos con la variación de 2. La variación 2, si te das cuenta, dice 8 menos 5 igual a 3. Este 8 imaginarás que sale también de aquí, de la frecuencia absoluta. Y el 5, el menos 5, sale de el FDI pero más 1, es decir, del que le sigue, del que está debajo de él. Aquí está la fórmula, FDI menos FDI más 1. Quiere decir que es este de aquí, el 5. Por eso estamos restando 8 menos 5 y esa variación de 2 sería 3. Este 3 lo vas a reemplazar en la parte inferior de la fórmula. Por último tenemos C, que viene a ser la amplitud del intervalo, y lo que significa este 2 es que el intervalo mide 2. De 14 a 16, ¿cuántos números hay? Hay 2. O mejor dicho, también lo puedes sacar así, 16 menos 14 igual a 2. Y de ahí sale que la amplitud, C es igual a 2. Por lo tanto, aquí en C vas a reemplazar el número 2. Reemplazando y resolviendo esta operación sencilla, en realidad ya teniendo los números, reemplazando los datos, sale de manera sencilla, no vamos a obtener que la moda es 15.142857. Bueno, y con eso finalizaríamos también el hallar la moda.